Buenos días, señores y señoritas estudiantes. El día de hoy vamos a reforzar las funciones trigonométricas. Como objetivo, analizar las características de las funciones trigonométricas a partir de su gráfica utilizando GeoGebra. Nos vamos a ir al graficador GeoGebra y vamos a ir realizando el análisis una a una de las funciones trigonométricas. Primero, miren qué sucede. Si yo tengo función y igual a seno de x, la gráfica, mire cómo pasa por acá, más o menos un poco más a la derecha del 3, porque recuerden que es el valor de pi, 3,14. Para no equivocarnos en esa parte, recuerden que aquí en distancia, ustedes tienen que seleccionar el intervalo pi sobre 2. Solo en el eje X, ya que en el eje X necesitamos nosotros el intervalo de pi sobre 2. Listo. Ahora miren qué pasa si yo pongo aquí 3. La gráfica se va hacia arriba, es decir, se amplía hacia el 3000. Ahora ya no va a ser el recorrido de 1 hasta menos 1, sino que ahora más bien el recorrido va a ser de menos 3 hasta 3. Pero miren, ahora veamos qué pasa si yo aquí en el seno de x le pongo el 3. ¿Qué sucede ahí? Miren, el recorrido sigue siendo de menos 1 hasta 1, pero la gráfica en un intervalo de 0 hasta pi, mire qué movimientos tiene. Mire, vamos a ver nuevamente en el seno de x. Es negativo en 3 pi sobre 2, pero miren qué pasa si es que yo pongo aquí 3. Ya no va a ser negativo en 3 pi sobre 2, sino que va a ser negativo en pi sobre 2. ¿Sí? El día de ayer me consultaban cómo hallábamos el dominio y el recorrido. El dominio para la función seno y coseno siempre va a ser los números reales. Lo único que va a ir cambiando es el recorrido, que nosotros podemos ver que solo si aquí me ponen un número, por ejemplo el 3, el recorrido cambia de menos 3 hasta 3. Si aquí me ponen el 5, el recorrido cambia de menos 5 hasta 5. Miren, cambia el recorrido. Otra parte muy importante, me decían la amplitud de una función. En este caso, la amplitud o el periodo significa cada que número, cada que espacio, la gráfica vuelve a tener el mismo movimiento. Miren, aquí empecemos. De 0 justo hasta este punto, de 0 justo hasta este punto, tiene un movimiento. Y de aquí comienza otra vez con ese movimiento. Nosotros tenemos que de 0 hasta 2.09 se vuelve a repetir el movimiento desde 2.09 hasta 4.18, ¿sí? En ese intervalo, en esa amplitud, vuelve a tener el mismo movimiento. Ahora, otra pregunta que me hacían por ahí. Sabemos que es función. Ahora, me preguntaban si esta función era inyectiva. Yo siempre tenía que trazar una recta horizontal, en este caso voy a ponerla en 0.5, y si esta recta horizontal cortaba la gráfica en más de un punto, que lo está haciendo, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay varios puntos en los que está cortando esta recta la gráfica, entonces la función no era inyectiva. Es decir, que ninguna función trigonométrica es inyectiva, ninguna. Ya que si yo a cualquiera de las funciones trigonométricas le trazo una línea horizontal, no van a ser inyectivas, ya que esa línea siempre va a cortar en varios puntos. Ahora vamos a analizar la función coseno de x. Listo. Tenemos aquí, mire, lo que les decía hace un momento.
Va a cortar en varios puntos, es decir que no es inyectiva. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le pongo aquí, delante del coseno, un 3, va a cambiar el recorrido. El recorrido ya no va a ser de -1 hasta 1, sino va a ser de -3 hasta 3. Recuerden que el recorrido siempre corresponde al eje Y. El dominio no cambia. Ahora, ¿qué pasará si aquí yo le pongo un 4? Miren, es como que las ramas de la que forman la función coseno se unieran, se hacen más pegaditas. Es decir, que si yo cambio aquí, se unen, cambia la amplitud, ¿sí? La apertura de la rama, cambia esa amplitud. Pero si yo pongo un número delante del coseno, lo que cambia es el recorrido, ¿sí? Yo puedo poner aquí 2, cualquier número, y ustedes saben que ese número es el que determina el recorrido. Entonces no es necesario graficar. Yo les doy esta función y les pido, por favor, denme el recorrido de dicha función. Ustedes saben que va desde -2 hasta 2, ¿sí? Solo este número de aquí adelante es el que determina el recorrido. Ahora, ¿qué pasará si yo a este número ya no le pongo 2, sino que más bien le pongo un medio? Si yo le pongo un medio, mire, el recorrido va desde -1/2 hasta 1/2, ¿sí? Ese número es el que determina el recorrido. Listo, ahora vamos a analizar la función tangente. Y es igual a la tangente de X. Mire, de igual forma, la función tangente no es inyectiva, ya que la línea horizontal corta la gráfica en varios puntos. Mire, si ustedes se pueden dar cuenta aquí, corta la gráfica en varios puntos. Ahora, ¿qué pasará si yo aquí a la función tangente, delante de la tangente le pongo el 3, por ejemplo? Mire, vamos nuevamente. ¿Qué pasó con la función tangente? Si ve que está como que más inclinada, y si yo aquí le pongo un número, cualquier número, por ejemplo el 4, se hace ya más como que tiene la forma de una línea recta, ¿sí? Esa es la característica. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo dentro de aquí le pongo un número. Miren, nuevamente, el número que va dentro de la tangente, ¿qué implica? Que las ramas se unan cada vez más. En cambio, este número de acá mire, ¿qué implica? La forma que tiene la tangente. Es decir, este 4 de aquí lo que nos está dando es únicamente la amplitud. Siempre en todas las funciones nos está dando la amplitud. Pero el número que está acá, lo que nos está dando es en este caso nos está dando para el dominio, ¿sí? En el dominio recuerden que yo tenía que eliminarle a las asíntotas. ¿Qué pasa aquí? Que se hace un poquito más angosta la gráfica. Listo. No se olvide, recorrido, todos los reales. El dominio, los reales, excepto ciertas características. Por ejemplo, yo tengo una asíntota aquí en pi sobre 2, tengo una asíntota en menos pi sobre 2, en 3 pi sobre 2, en 5 pi sobre 2. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con la cotangente. Lo mismo sucede con la cotangente. ¿Sí? Solo que está hacia el otro lado. Si la tangente estaba hacia la derecha, la cotangente está hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Que la tangente es creciente. ¿Sí? Es creciente. En cambio, la cotangente es decreciente. Esa es la diferencia entre estas dos funciones. Que la tangente es creciente y la cotangente es decreciente. Listo. Ahora nos falta analizar la función secante. Vamos a analizar la función secante. Aquí esta línea ya no me sirve.
Voy a ponerla en 5. ¿Ya? Si yo pongo en 5, puedo darme cuenta que corta en varios puntos a la función secante. ¿Qué significa eso? Que esta función secante no va a ser inyectiva. No puede ser inyectiva. Ahora, otra cosa muy importante. Recuerden que aquí también nosotros teníamos asíntotas. Tenemos en menos 3pi sobre 2, en menos pi sobre 2, en pi sobre 2, 5pi sobre 2, 3pi sobre 2. ¿Qué eran las asíntotas? Que las ramas se pegaban lo más cerca posible, pero nunca cruzaban a esas asíntotas. Ahora, otra de las características que tiene la función secante es que tenemos varios mínimos y varios máximos. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tengo 1, 2, 3 infinitos mínimos. Y acá tengo 1, 2, 3 infinitos máximos. Ahora vamos a analizar qué pasa si yo aquí le pongo un 3. Mire, la función secante se sube y los mínimos ya no va a tener en 1, sino ahora va a tener en 3. ¿Sí ve? Todos los mínimos están en 3. Y de igual forma los máximos están en menos 3. Ahora, ¿qué pasará en cambio si yo pongo ese número, pero dentro de la función? Por ejemplo, aquí el 3. ¿Qué pasó? Que las gráficas, las ramas se hicieron más angostas. No se olvide, para todas las funciones, si yo pongo un número dentro de la función, significa que yo estoy modificando la amplitud que tienen esas funciones, ¿sí? Ya. Listo. No se olvide que lo de acá era para determinar el recorrido de las funciones. El recorrido es los números reales, excepto estos saltos de aquí. Por ejemplo, para esta función, si yo les pido el recorrido va a ser todos los números reales, excepto el intervalo que va desde menos 5, porque si ustedes pueden ver aquí va en menos 5, excepto el intervalo que va de menos 5 hasta 5, donde la función secante no toma ningún valor, es decir, donde no hay gráfica de la función secante. Si yo aquí pongo el 3, el recorrido va a ser todos los números reales, excepto el intervalo que va desde 3 hasta menos 3. Y el dominio, ustedes ya saben que son todos los números reales, excepto una condición que es en las asíntotas que tenemos. En este caso, las asíntotas tenemos en pi sobre 2, 3pi sobre 2. ¿Sí? Ya. Listo. Y lo mismo va a suceder con la función cosecante. Lo mismo, el mismo movimiento va a suceder con la función cosecante. Listo, jóvenes. Ahora, yo les había dicho el día de ayer que ustedes tienen que realizar unos ejercicios, ¿verdad? Hubo un error, ya que ustedes el día de ayer no debían tener tarea. Por eso es que la actividad que yo les había pedido realizar el día de ayer, la van a realizar hoy. Aquí estaba del COVID-19, el plan del COVID-19, que era realizar el gráfico de un paisaje. Eso lo van a hacer ustedes el día de hoy. No se olviden que lo pueden hacer en GeoGebra. Con esta pequeña explicación que yo les acabo de dar de las funciones en las que determinamos cuándo tiene dicha forma y qué debo cambiar yo para que la forma cambie, ustedes van a tener una idea más clara de cómo realizarla para que su función sea, su función ingresada le permita realizar un paisaje, es decir, le permita realizar un gráfico. Listo. No se olvide otra parte muy importante que aquí me estaba olvidando. Las funciones secante, cosecante, tienen varios intervalos en los que son crecientes y decrecientes. Por ejemplo, aquí, de menos 7pi hasta 3pi, esta función va a ser creciente. Pero en cambio, de menos 3pi hasta menos 5pi sobre 2 va a ser decreciente, ¿sí? De menos 5pi sobre 2 hasta 2pi, que tengo que analizar la parte de acá arriba, también va a ser decreciente. De menos 2pi hasta menos 3pi sobre 2 va a ser
creciente. Eso les pide el libro, analizar por intervalos y determinar si es creciente o es decreciente. Recuerden que yo ya les había dado esas fórmulas de manera analítica y también de manera gráfica, que nos podemos dar cuenta fácilmente. Si está bajando es decreciente y si está subiendo pues es creciente. ¿Sí? Esa parte nomás me olvidaba. De igual forma, la función seno. La función seno igual tiene varios intervalos en los que son creciente y decreciente. Por ejemplo, aquí esta función. Si yo analizo de menos 5pi sobre 2 hasta menos 3pi sobre 2, es creciente. Si yo analizo de menos 3pi sobre 2 hasta menos pi sobre 2, es decreciente. Es decir, que esta función cambia de movimiento cada cierto intervalo. Listo, jóvenes, no se olviden ahora de realizar la actividad que yo les había dicho el día de ayer, pues la tienen que realizar hoy. Y adicional les voy a enviar una página del libro para que puedan repasar y practicar. No se olviden, si tienen alguna duda, conectarse a las clases en Meet. Muchas gracias, hasta la próxima.